Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, en la monición de entrada, el Evangelio de hoy nos habla del inicio de la vida pública de Cristo, donde Jesús, como decía el libro del profeta Isaías, ha sido ungido por el Espíritu e inicia su vida pública proclamando el año de gracia del Señor. Lo primero que nos enseña, por tanto, el Evangelio es que la Iglesia, constituida por hombres, no está dirigida por los seres humanos. Si estuviera dirigida por los seres humanos, hace ya tanto que habría fracasado y habría dejado de existir. Como pasan los imperios, así habría pasado con la Iglesia. Todo lo que es humano es caduco, es finito. Pero al estar dirigida por el Espíritu Santo, esta Iglesia, que es santa, porque es Dios el que la dirige y la funda, pero que es de pecadores, porque en ella también estamos nosotros, esta Iglesia santa de pecadores, ni el poder del infierno la va a derrotar. Esa promesa de Cristo sigue vigente y se sigue cumpliendo en nuestra vida. Es cierto que la historia de la Iglesia nos enseña que esta institución ha atravesado por distintos momentos de persecución, hasta que llega, por ejemplo, la paz constantiniana en el siglo IV, momentos de paz y por lo tanto de bonanza, momentos también de vivir en las catacumbas, de ser pocos. Por lo tanto, nosotros que tenemos historia, tenemos que aprender a vivir con esperanza a pesar de las dificultades que estamos atravesando. Por ejemplo, en Occidente, con la descristianización, cuando las iglesias cada vez están más vacías. En Holanda, por ejemplo, el obispo de Utrecht el otro día hizo unas manifestaciones diciendo que van a tener que cerrar no sé cuántas parroquias, porque no hay fieles. Y si no hay fieles, ¿cómo se sostiene el templo? Es imposible mantenerlo. Y el otro día aparecía un informe que hablaba de cómo en Hispanoamérica, que en tiempos de San Juan Pablo II, decía él que era el futuro de la Iglesia, y así será, no me cabe la menor duda, pero cómo en Hispanoamérica las sectas están ganando muchísimo terreno a la Iglesia católica. La Iglesia atraviesa por distintos momentos, pero nosotros no podemos tener miedo. Aquellas palabras de San Juan Pablo II, no tengáis miedo, nada más ser nombrado Papa, tienen que resonar en nuestro corazón.
nosotros no tenemos miedo, no porque no haya peligros, que los hay, dentro y fuera de la Iglesia. Desde fuera nos atacan, pero también a veces incluso desde dentro, por el pecado de los hombres, de los cristianos, que a veces no vivimos como debemos o que no somos fieles a la verdad que tenemos que transmitir. ¿Cuántos sacerdotes hay ya que no predican la verdad, sino que predican su verdad? Ya en ellos tiene cabida la ideología de género, o son proabortistas, o prodivorcio. Esto está a la orden del día también dentro de la Iglesia. Pero a pesar del pecado de los hombres, nosotros tenemos esperanza en Dios. En Dios y en especial en la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es la que sostiene, alienta y guía a la Iglesia. Así ha sido a lo largo de toda la historia bimilenaria de la Iglesia, donde el Espíritu ha hecho suscitar carismas, tocando el corazón de personas, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y tantos otros. Muchos de ellos los conocemos porque hemos leído la vida de los santos, en otros casos son santos y fundadores menos conocidos, pero el Espíritu suscita carismas como respuestas a los problemas que hay en la sociedad y también dentro de la Iglesia. Por eso lo primero que nos enseña el Evangelio es a no tener miedo, a confiar en el poder de Dios, a tener esperanza, porque el Señor, que no abandona la Iglesia, hace suscitar carismas. En segundo lugar, fruto de que el Señor hace suscitar carismas, nos tenemos que preguntar, ¿y yo estoy siendo luz en medio del mundo? ¿Estoy siendo testimonio de esperanza porque he abierto mi corazón a Cristo? ¿Porque dejo que el Señor moldee mi corazón, mi vida? ¿Deseo ser santo y por lo tanto hacer su voluntad? ¿O por el contrario, mi testimonio no es un testimonio que ilumine a los que pasan a mi lado? No porque seamos perfectos, que no lo somos, sino porque confiamos en Dios y tenemos que dar ante nuestra sociedad un testimonio de esperanza y de confianza en el poder de Dios, que aun en los momentos más difíciles nunca abandona a los hombres. En tercer lugar, vivimos en un momento donde nadar contracorriente es algo que nos agota y no podemos nadar contracorriente solos, porque la corriente nos lleva. Y en una iglesia de minorías no basta con la forma de vivir de antaño. No basta, por ejemplo, con la misa dominical. Si no te alimentas, si no te formas, si no dejas que el Señor llene tu vida con su amor, tu vida cristiana será una vida de un cristiano anémico y, por lo tanto, carente de la fuerza necesaria para resistir ante las tentaciones, para dar razón ante los demás de tu fe. Por eso, esta iglesia carismática, donde el Espíritu Santo hace suscitar a personas que son luz en medio del mundo, en esta iglesia carismática yo me tengo que preguntar, ¿y no tendré que hacer algo? ¿Y no tendré que formarme más? A lo mejor tienes que ir con más frecuencia a misa. A lo mejor tienes que rezar más todos los días en tu casa, rezar el rosario, hacer oración mental, lectura espiritual, leer la Biblia. Tienes que formarte y tienes que alimentarte, porque nadar contracorriente desgasta. Y para no nadar contracorriente solos, es también importante pertenecer a algún grupo, bien en la parroquia, en un movimiento o en otra realidad eclesial. Hay tantas, bien presencialmente o bien de forma online. Hoy en día es tan fácil comunicarte con otras personas de forma virtual, donde compartes tu fe, aprendes, y de esa manera tampoco tienes el problema de la COVID, que yo sé que es un riesgo grande el que tenemos. Pero por Internet, ¿cuántos grupos online existen en nuestra iglesia? ¿Pero qué es lo que falta quizás? Comprometerte. Complicarte un poquito la vida. Si te complicas la vida y recibes el alimento necesario, será fácil que con la ayuda de la gracia de Dios seas más fiel
a la vocación a la que el Señor te llama, será mucho más fácil que con la ayuda de la gracia de Dios puedas resistir a la tentación porque haces más oración, porque te confiesas con más frecuencia, porque te alimentas y formas tu fe y no tienes el traje de tu primera comunión, que ya no te coge, has crecido y tu fe también tiene que madurar. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos habla también de cómo Cristo, que inicia su vida pública llevado por el Espíritu, cómo Jesús proclama el año de gracia del Señor. ¿En qué consiste el año de gracia del Señor? Porque Jesús hablaba para judíos y no podremos comprender lo que significa eso si no nos vamos a la mentalidad judía. Según la ley sacerdotal, cada 50 años el pueblo de Israel vivía el año jubilar, el año de gracia del Señor. Y cada 50 años, en ese año jubilar, las tierras que habían sido sustraídas a personas que tenían deudas, se les devolvían. Los presos que estaban en la cárcel y no habían cometido delitos graves, eran absueltos y salían de la prisión. Y, aunque parezca extraño, el pueblo de Israel durante todo ese año tenía prohibido cultivar la tierra. ¿Por qué tenía prohibido cultivar la tierra? Porque el Señor se comprometió a que Él haría germinar la tierra para dar de comer a su pueblo. Y era un acto de fe, y lo hacían, y lo vivían. Jesús viene a proclamar el año de gracia del Señor, que no consiste en sacar a los presos de las cárceles, sino en que nos libera del pecado. Viene a proclamar el año de gracia del Señor, que no consiste en no cultivar el campo, eso lo hacían los judíos, sino que consiste en que el Señor se te entrega como alimento. Él es la vida, Él es aquel que llena tu corazón de esperanza, de consuelo. No te quita los problemas, pero te consuela, te da su amor y su misericordia. Y con ello encuentras sentido, a pesar de las dificultades de la vida, encuentras sentido a tu existencia. Por lo tanto, Jesús viene a reconciliar al hombre pecador con su Padre Dios. Nos eleva a la dignidad de hijos para que podamos disfrutar como hijos adoptivos de los derechos que tienen los hijos, aquellos derechos que el Señor quiere concedernos. Viene a compartir con nosotros su amor, viene a injertarnos en la vida divina. Por lo tanto, vivamos como personas con esperanza, de esperanza porque hemos conocido el amor de Dios y sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia y su misericordia. Que el Señor lleve a cabo en nosotros, porque le abrimos el corazón y creemos en Él, la obra de la salvación, ese año jubilar, el año de gracia del Señor.